El gobierno cubano le retiró la credencial de prensa a Mauricio Vicent, corresponsal en los últimos 20 años para el diario El País de España. Para las autoridades cubanas, el corresponsal español atentó contra la seguridad de Cuba al parcializar los hechos que se viven en la isla. Para el diario El País de España, lo sucedido con su periodista es un atentado a la libertad de prensa. Mauricio Vicent es un periodista español, tiene 47 años, hace 20, vive en Cuba. En este país se casó y de su matrimonio tiene 2 hijos. Su cobertura para el diario El País de España en La Habana comenzó en el 91, tras la desintegración de la antigua Unión Soviética. Desde entonces ha informado de los principales acontecimientos sucedidos en la isla, entre ellos la crisis de los balseros en el año 94, el proceso de reformas económicas de los años 90, el histórico viaje del Papa Juan Pablo II en el 98, el encarcelamiento de 75 opositores al régimen en la primavera de 2003 y la reciente enfermedad de Fidel Castro y posterior sucesión de gobierno a su hermano Raúl. Para el diario El País, su trabajo es considerado un ejemplo de profesionalismo, imparcialidad y equilibrio. Para el gobierno cubano, los reportes desde la isla amenazan la actividad independiente de las autoridades y desarrollo de la política cubana. Mauricio Vicent fue convocado recientemente por el Centro Internacional de Prensa, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, donde se le informó que no sería renovada su credencial de trabajo, imprescindible para ejercer la labor de corresponsal. Para las autoridades cubanas, Mauricio ha faltado a la ética periodística, argumentando que el corresponsal del País ofrece desde hace tiempo una imagen parcial y negativa de la realidad cubana, lo que se ha agudizado en los últimos tiempos hasta el punto de influir en la línea editorial del periódico, por lo que han decidido retirarle definitivamente la credencial de trabajo. El gobierno cubano retiró la credencial de prensa al corresponsal del diario El País de España, Mauricio Vicent, quien en los últimos 20 años ha cubierto para este diario español los principales acontecimientos informativos que han tenido lugar en la isla. La Noche ha intentado comunicarse con Mauricio, pero ha sido imposible rastrearlo, pues las condiciones del régimen no dejan que esta clase de contactos se hagan. Por esa razón, saludamos en Madrid, España, al señor Pedro Suazua. Él es el director de comunicación del diario El País, para que nos cuente qué le pasó a Mauricio, su corresponsal en Cuba. Señor Pedro Suazua, bienvenido a La Noche. Hola, ¿Qué le Juan pasó Pablo, a Mauricio? muchas gracias. Bueno, pues lo que le pasó a Mauricio es lo que ya todos conocemos, ¿no? Que el gobierno cubano, a través de su Centro de Prensa Internacional, pues retiró el permiso de trabajo, con el cual pues ya no puede informar a los lectores del país desde allí, desde La Habana, como venía haciendo desde hace más de 20 años. Y bueno, pues es una pequeña novedad, porque ya a Mauricio le habían denegado el permiso a asistir a ruedas de prensa y actos institucionales, pero ahora ya, bueno, pues este nuevo paso adelante de la censura en Cuba, pues no permite que Mauricio envíe ningún tipo de información para el diario El País ni para la cadena SER, para la que también colaboraba. ¿Cuál es la situación de él y de su familia? ¿Ustedes tienen información sobre esto? Bueno, la situación es la misma que hace un mes, ¿no? Cuando conocimos la noticia. Mauricio no puede informar desde La Habana. Como también sabréis, Mauricio es una persona que, bueno, pues que tiene su familia en Cuba, se ha casado allí, tiene 2 hijos, es licenciado en Psicología por la Universidad de La Habana, o sea que tiene una relación muy profunda con Cuba, más allá de la profesional. Pues la situación es dolorosa, porque un profesional como Mauricio, una persona que ha ejercido el periodismo ejemplarmente, pues no puede llevar a cabo su profesión. ¿En calidad de qué él se encuentra ahora? Bueno, él se encuentra con el permiso de residencia, como ha vivido allí durante 20 años, pero claro, con la limitación que supone el no tener permiso para informar desde allí, que era su trabajo y una de sus pasiones, el periodismo. ¿La información que estaba enviando Mauricio de alguna manera tuvo influencia en la línea editorial del periódico? No, en ningún caso. Esas acusaciones que hizo en su día el Centro de Prensa Internacional no podemos aceptarlas ni tolerarlas por parte del diario El País, porque creemos que Mauricio, sus informaciones siempre han sido un ejemplo de objetividad, de ecuanimidad, sobre todo de profesionalidad en una profesión tan complicada como es el periodismo. No podemos aceptarlo porque desde luego que Mauricio siempre ha sido un profesional y un periodista ejemplar para nosotros. Lo que creo que queda en evidencia es que el gobierno cubano no entiende en ningún caso el valor de los periodistas ni la labor que estos realizan, en concreto el de la prensa extranjera, y sobre todo es un ataque a la libertad de expresión y de información que todos deberíamos tener. El Centro Internacional de Prensa, oficina que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, fue quien le canceló la licencia.
Sí, efectivamente, bueno, en virtud de un artículo que, bueno, lo tengo aquí, te lo digo, es el artículo 46 de la Resolución 182 del año 2006, que os leo lo que dice, que bueno, que este artículo que establece es que si un periodista, y abro comillas, que es lo que dice textualmente el artículo, ha faltado a la ética periodística y o no se ajuste a la objetividad en sus despachos, pues podrá ser expulsado, ¿no? También dice que, bueno, pues que Mauricio, y repito, me estoy remitiendo a lo que dice el Centro de Prensa Internacional de Cuba, desde hace tiempo proyectaba una imagen parcial y negativa de la realidad cubana, lo que se había agudizado en los últimos tiempos y que, bueno, según ellos, pues había influido en la línea editorial del periódico, del diario El País, que en ningún caso es cierto y en ningún caso compartimos esa opinión. ¿Ustedes creen que hay incapacidad del régimen cubano de comprender el papel de los medios de comunicación? Bueno, no es que lo crea o no, es que es lo que queda en evidencia después de decisiones como esta. No es el primer periodista al que Cuba veta, pues desde el Chicago Tribune a la BBC, al Universal de México, han sufrido el veto de algunos de sus periodistas. Y luego está ese punto de vista que tienen ellos de que, bueno, no, nosotros no estamos vetando al país, estamos vetando a su corresponsal. No, pues eso no puede ser así, porque el que decide quién informa para los lectores del país es el diario El País, es el director del país, no es el gobierno cubano en ningún caso. ¿Considera como una agresión a los medios de comunicación internacionales lo que sucedió con Mauricio Vicent, su corresponsal en Cuba? Más que una agresión a los medios de comunicación, es una agresión a la libertad de expresión y de información a la que creo que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho, y desde luego que los lectores del país, como cualquier otro. Señor Pedro Suazo, director de comunicación del diario El País desde Madrid, España, gracias por acompañarnos en la noche. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Hacemos una pausa en nuestro programa. Cuando regresemos seguiremos hablando de la grave situación de derechos humanos que se vive en Cuba. Ya nos vemos.